noches, paz de Cristo. El mensaje es conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Conociendo las Escrituras. No conozco las Escrituras, no conozco a Dios. Puedo tener versículos sueltos en mi cabeza, no conozco las Escrituras, no conozco a Dios. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes creen que en las Escrituras tienen vida eterna y no creen que yo vengo del Padre, cuando las Escrituras dan testimonio de mí. Yo les leo el libro de Ruth y en ningún lugar vamos a encontrar que dice Dios. No habla de Dios el libro de Ruth. Sin embargo, es un libro que está dentro de la Escritura, porque Dios se manifiesta aún sin que lo nombren. Amén. La escuchaba Cecilia cuando decía que hay que ver qué es lo que nos quiere decir la palabra. La palabra quiere que la conozcas. El sábado pasado arrancamos con algo que se llama confesión de fe. Hoy vamos a la segunda parte de la primera parte. Queda medio loco lo que voy a decir, porque el otro día les dije una partecita nomás. Ahora vamos a completar la primera parte que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? ¿Amén? No lo veo muy entusiasmado a nadie. ¿Amén? Amén. Ah, bueno, gloria a Dios. No quiero decir que el único entusiasta soy yo y los estoy llevando a hacer algo que los aburre, que los pone en jaque. Porque esto es necesario para todos. Amados, por ahí estamos mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a que el mensaje de la reunión tiene que ser un mensaje de fe, de amor, de perseverancia. Esto que estamos haciendo ahora tiene que ver con el amor de Dios. Dios nos ama tanto que nos está dando una posibilidad de conocerlo. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con ustedes, no tiene que ver con la casa, con la congregación, no, tiene que ver con Él. Dios nos conoce y nosotros no lo conocemos. Vamos por la calle y nos dicen algo y no sabemos qué responder. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué creo en Cristo? ¿Por qué creo que Dios es tres personas en una? ¿Por qué tengo esta fe? ¿Por qué creo en la resurrección? ¿Por qué? Hasta un ateo nos pasa el trapo. No solo el pastor tiene que estar interesado en las Escrituras, todos tenemos que estar interesados. Muchos hombres dieron su vida para que esto pueda ser posible. Fueron perseguidos, fueron asesinados, de todo les hicieron. Para que nosotros hoy tengamos libertad de poder leer las Escrituras, de poder conocer al Dios que vive, al único y verdadero Dios. Amén. Amén. Vamos a orar para que Dios abra el entendimiento, para que podamos ser saciados. Y algo que quiero rescatar es algo que dijo Cecilia. Romanos capítulo 8 dice: y a los que aman a Dios. ¿Cómo voy a amar a algo que no conozco? También puede ser que es su amor que nos sostiene a nosotros. Yo no puedo amar de manera perfecta, pero fui amado de manera perfecta. Porque el que me ama es perfecto. Él nos amó primero. Él nos amó primero a nosotros. Pero dice que a los que aman a Dios, a los que buscan conocerlo, todas las cosas les son
para bien, conforme al propósito que fueron llamados. Gracias, Griselda, por completar. ¿Cuál es el propósito? Conocerlo a Él. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras necesidades. Si Dios estuviera acá hoy, nuestras necesidades son triviales. Si estuviera Jesús en medio nuestro, Él dice, ¿por qué se preocupan tanto por estas cosas? Preocúpense por lo que no perece, preocúpense por conocer al único y verdadero Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Amén. Y conociendo las Escrituras, sabiendo para qué fueron escritas, por qué fueron escritas y para quién fueron escritas, nosotros vamos a tener una base firme. Por eso se llama confesión de fe, porque es lo que yo confieso delante de los que me preguntan, ¿por qué crees en Dios? Porque yo creo esto. ¿Y por qué? Porque para mí las Escrituras son la autoridad máxima, no el Papa, no los sacerdotes, no los pastores, no los apóstoles y profetas, la Escritura, porque es la palabra de Dios dada a los hombres. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta tarde, Señor. Dame la gracia, Señor, para poder compartir esta enseñanza. No es un mensaje a los que estamos acostumbrados, un mensaje para dejar mis cargas, mi dolor, sino es un mensaje para tomar en mi corazón y decidirme a abrir la Escritura y a conocerte, así como tú me conoces a mí, yo pueda conocerte a ti, pueda conocer tu voluntad, pueda caminar como tu Hijo Jesucristo caminó en esta tierra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Me rindo a tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El día anterior les dije, ¿qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es una declaración de las creencias compartidas de una comunidad religiosa en forma de una fórmula fija que resume los principios doctrinales. Habíamos visto que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. No hay nada fuera de la Escritura que nos pueda guiar hacia la salvación. Amén. Amén. El punto 2 dice, bajo el nombre de Sagradas Escrituras, o la palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Son 66 libros. Y hay que conocerlos. 66 libros. Sé que hay, le voy a decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 por 3, saquen la cuenta, vamos rápido, calculadora mental. 39 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27. Conforman un total de 66 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. 66 libros.
Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Ahí los voy a hacer buscar la palabra ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Igualmente, todo esto que yo tengo acá, mañana a la tarde lo voy a compartir en el grupo para que tengan los versículos. Amén. Este punto de lo que son las Sagradas Escrituras, segunda de Timoteo 3:16 dice, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Primera de Timoteo 5:17, los voy a hacer saltar por las escrituras hoy como el loco. En una hojita para atrás. Primera de Timoteo 5:17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora los hago saltar un poquito más cerca del Apocalipsis, segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16 dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando yo leo las escrituras, ahora viene una parte de enseñanza, reflexión de este punto. Cuando yo tuerzo las escrituras, voy a perdición. Hace un ratito estábamos escuchando 2 minutos una reflexión de Miguel Núñez que decía el tema sola escritura. Y la sola escritura, vamos a ver ahora mismo, dentro de un ratito, cuando sigamos leyendo, Pedro dice en una de sus epístolas, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: bien hacéis en estar atentos a la Escritura como antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque ella es la que alumbra. Isaías 8:20 dice que no les alumbró la luz cuando hablan de las cosas de su corazón y no hablan lo que Dios habló. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como pastor? ¿Darles mensajes de aliento todas las reuniones? Decirles no se preocupen, Dios los ama, orar por ustedes, ponerle las manos encima y decir: el Señor quiere sanarte, el Señor quiere darte, el Señor quiere bendecirte. Está bueno, está muy bueno eso. Yo quiero que lo conozcan a Dios. Yo no quiero hacerme famoso por tener unos mensajes tremendos que hacen que la gente se emocione y venga delante del altar. Yo quiero que la gente se espante. Y creo que lo logré hace tiempo ya. Que se espante. Porque van a tener que conocer a Dios, no conocer al pastor, conocer a Dios, conocer las Escrituras. Saber que el que tuerce la Escritura tiene condena eterna. Pablo dice: ay de aquellos que hagan caso de un ángel que trae un mensaje de un evangelio diferente al que yo les enseñé. ¿Qué les enseñó Pablo? Pablo le decía: oh hermano, yo voy a orar por tu vida, voy a poner las manos para que... No, Pablo no le decía esas cosas. Pablo ni siquiera hablaba de lo que hablamos en la mayoría de las iglesias. Pablo hablaba de Jesucristo y de este crucificado. No hablaba de otra cosa.
Él hablaba de seguir los pasos de Jesús, de imitar a Jesús, de vivir como vivió Jesús, de conocer a Dios, de ir a las Escrituras. Y nosotros hablamos de profecías y hablamos de tiempos, de revelaciones nuevas. Volvamos a las Escrituras, por favor. Otro punto. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y vamos a ver Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9, que dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, sea maldito. Y hoy predicamos en la mayoría de las iglesias bendición, prosperidad, salud, que la enfermedad no tiene poder sobre nosotros porque Cristo se llevó toda enfermedad. ¿Sabés qué enfermedad se llevó Cristo en la cruz? La rebeldía de tu espíritu, la rebeldía que nos apartaba del reino de Dios. Eso es la enfermedad, ese es el pecado se llevó. Lo que me quitaba el poder acceder a Dios, porque Dios no está en pecado. Él no habita en el pecado. Dios habita en santidad. Y el camino que tenemos es un camino a santidad. Conociendo a Dios, conociendo a Cristo, nosotros vamos esforzándonos conforme la fuerza que nos da el Espíritu Santo para cada día seguir creciendo en santidad. Hoy escuchaba un devocional, también tiene que ver con algo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el pastor que dice, acá tenemos una verdad teológica y una verdad matemática. Tenemos una Y, o las coordenadas Y y X, o Y y X, donde Y es mi posición en Cristo. Mi posición en Cristo ya está. Dios me ve santo, me ve puro, perfecto, redimido. Pero después tengo la X, que es mi estado. Mi posición en Cristo ya está definida por Él. Ahora mi estado está al fondo del todo. ¿Por qué? Porque tengo que ir creciendo como Cristo creció. ¿Qué dice la Escritura? Y Él crecía en gracia y en sabiduría. En capítulo 1 y 2 de Juan. En gracia y en sabiduría. Nosotros tenemos que aprender a ser sabios y hacer lo que dice la Escritura. Todo aquel que edifica sobre la roca lo consideraré un hombre sabio, porque edificó sobre la roca. Esta es la roca. Yo no puedo edificar afuera de la palabra, tengo que edificar en la palabra. Y entonces, como el eje cartesiano empieza a subir la curva, puede subir así o puede subir así. Pero mi posición en Cristo está. Ahora tengo que cambiar mi estado, tengo que santificarme. Y no puedo santificarme si no está el Espíritu Santo en mí. ¿Amén? Amén. ¿Y dónde nosotros vamos a poder edificar? Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice, ¿dónde voy a edificar? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra. ¿Dónde soy edificado? En Cristo. Fundamento puesto por los apóstoles, donde la piedra fundamental y del ángulo principal es Cristo. He escuchado decir que el fundamento es la primera y la última. No, el fundamento es la primera. Es lo que está abajo. Lo que está arriba es la terminación.
¿Y dónde termina la edificación? En Cristo. Pero empieza en Cristo y termina en Cristo. Gloria a Dios. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Si no es por el Espíritu Santo, yo no puedo creer. Si no es por el Espíritu Santo, no puedo tener fe. Si no es por el Espíritu Santo, sigo afuera, muerto en delitos y en pecados. Ahí vemos a las tres partes: Dios, Padre, el Hijo, la palabra y el Espíritu Santo, que se encarga de que esa palabra haga de mí una nueva criatura. Soy renacido por el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Soy renacido y aún viviendo dentro de este cuerpo, mi espíritu fue hecho de nuevo, fue resucitado. Ahora el Espíritu Santo me da las fuerzas y la capacidad de comprender las Escrituras, de entenderlas y de poner en práctica el camino que Dios trazó para la salvación de mi alma. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, 14 y 15: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo sabía las Escrituras, porque desde niño su mamá y su abuela le habían enseñado. Y todos piensan que los maestros eran los fariseos, o sea, eran hombres. No, la que le enseñaba al niño era la madre. No había escuela como hoy, en casa le enseñaban. Y en el tiempo de Jesús se les enseñaba en la casa, mientras ayudaban en las labores, pero se les enseñaba quién era Moisés, quién eran los profetas, que habían escrito los salmos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? De su abuela y de su mamá. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe que es en Cristo Jesús, que es la fe que nos da el Espíritu Santo. Porque mi fe no alcanza, mi fe humana no alcanza. Tengo que ser lleno de la fe que viene por medio del Espíritu Santo para creer en Cristo y que Él fue levantado de los muertos y que esto que leemos en la Escritura y es la santa palabra de Dios. ¿Para qué tengo que conocer las Escrituras? A fin de que el hombre de Dios sea, versículo 16 de 2 de Timoteo, el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra tengo que ser preparado. Jesús, cuando caminó en esta tierra, fue preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra.
Ejemplo tenemos en Jesús de obediencia, de sumisión a lo que el Padre le mandó a hacer. Hoy los chicos, hoy nosotros no queremos hacer lo que el Padre quiere. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenida en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación ni de espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando venimos a la casa de oración? Oramos. Venimos en condición de poner nuestro corazón en condición de humildad. Tratamos de venir diciéndole a Dios: Señor, yo sé que no me he portado bien, que he pecado, pero vengo delante de ti porque sé que tú tienes para mí palabra que me ayuda, palabra que me edifica, palabra que me levanta, que me redarguye, palabra que me enseña, que me abre los ojos. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son iguales o igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y se exponen tan claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? Leer las Escrituras. Sí, pero yo no soy un erudito, no soy un genio no soy un recibido de un seminario, no es necesario. Todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre está escrito claramente. Lo que tengo que hacer es estudiarla, es leerla y orar. Orar antes, orar después, orar mientras leo, para tener el entendimiento y el crecimiento. Amén. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, era el idioma original del pueblo de Dios en la antigüedad. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones. Siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que toda controversia religiosa la Iglesia deberá recurrir a ellos como autoridad determinante. Cuando hay algo por lo cual vamos a ponernos a discutir, mirá, si está casada no se puede separar. Si se separó, no se puede volver a casar. Si no pasa esto, si no pasa el otro, si violó, no puede venir a la iglesia. Son cosas que por ahí nos ponen en discusión. ¿Cómo se solucionan las cosas? Yendo a la Escritura. La Escritura es lo suficientemente clara como para decidir por nosotros, porque es el que juzga. Es la palabra la que nos juzga. ¿Entienden? No, pero todo el que conoció al pastor Romero, cuando estaba en la iglesia del pastor Ulitos, le dijeron que él se tenía que separar de la mujer con la que estaba y volverse a la mujer que tenía primero. Y eso no dice nada en las Escrituras. Pablo dice, como llegaste, quédate.
¿Cómo llegué yo? Y yo llegué con mi segunda mujer. Bueno, quédate como estás. Ojo al parche. Porque antes estabas muerto en delitos y en pecado. Dios te alumbró cuando estabas en un segundo matrimonio. Como llegaste, quédate. No, pero... No, la Escritura es la que nos tiene que determinar cómo nosotros nos conducimos. No nosotros hacer que la Escritura diga lo que nosotros queremos. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Por lo consiguiente, cuando nos surge una duda al respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje, que no es múltiple sino único, este se debe de buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Y esto es lo que leíamos cuando Miguel Núñez hablaba en Isaías capítulo 8, verso 20, que no lo había notado, pero que está 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. La ley y el testimonio son las Escrituras. Si yo no digo conforme a lo que está acá, todavía no me amaneció Cristo. Todavía estoy en tinieblas, estoy en penumbras. Hay iglesias que dicen ser el cuerpo de Cristo, están en penumbras. Porque siguen, yo siento de parte de Dios que viene un tiempo nuevo, aleluya, gloria. Yo lo veo y se me pone la piel de gallina. ¿Por qué mejor no les enseño a seguir las pisadas del Maestro? ¿Por qué mejor no enseñarles a escuchar la sana doctrina, la sana palabra, la que viene de parte de Dios? ¿Por qué no enseñarles a orar? ¿Por qué no enseñarles a pescar? No a mantenerlos. Y otros enseñan a que tienen que dar, porque si no están robando a Dios. Y otros que enseñan otras cosas. No, enseñemos lo que dice la Escritura. Seamos sinceros. Terminamos. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el cual deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otra sino la Sagrada Escritura entregada por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Volvemos a Efesios, capítulo 2, versículo 20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento, del cual Jesucristo es la principal piedra del ángulo. No puedo ser edificado, como les decía recién, y no me estoy burlando, al contrario, no quiero caer en eso porque Dios me libre de ponerme en ese camino. El Señor me pide que lo conozca. El Señor me pide, como decía mi hermana hoy antes de empezar la reunión, ¿qué pueden hablar de mí si no me conocen? ¿Qué pueden decir de mí? Oh, Jesús te ama, Jesús te ama. Si venís, el Señor te va a sanar, el Señor te va a librar de todos tus problemas, de todas tus molestias. ¿Sabes cuándo te va a librar el Señor de todas tus molestias? De todos tus problemas, de todas tus ñañas y achaques, cuando busques conocerlo a Él. Cuando lo busques en profundidad a Él, cuando vayas a Él y digas: Señor, heme aquí. Tú me conoces. Y me voy a poner las palabras de David en mi boca. Quiero inquirir en tu santo templo. ¿Saben qué significa inquirir? Preguntar. Quiero preguntar en tu santo templo. ¿Saben dónde está el santo templo del Señor? Acá, somos nosotros.
Señor, quiero conocerte. Déjame que te conozca. Pon en mí, Señor, tanto el querer como el hacer, pero hoy quiero venir delante de ti. Así como tú me conoces, yo te quiero conocer a ti, porque quiero amarte como tú me amas a mí. Quiero que mi amor empiece a crecer y se haga como el tuyo, que no mira el defecto de los demás, sino que por puro afecto ayuda a los demás. Por el puro afecto de tu voluntad, Señor. La primera parte de la Confesión de Fe de 1689 concluye acá, que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Durante el mes de mayo vamos a tener reuniones normales, excepto la última del mes, donde vamos a tomar el segundo punto de la Confesión de Fe. Esto es un estudio. Esto se lo tienen que grabar en el corazón. Esto es el pilar de nuestra fe, basado en las Escrituras, que nos llevan a conocer a Dios, que haya hambre de conocer a Dios. Hoy somos 4, 8, 12, no sé, hoy podemos ser los que somos, pero tenemos que pensar en que Dios tiene gente para seguir añadiendo. ¿Cuándo los va a añadir? Cuando nosotros busquemos a Dios. No cuando la gente, y salgamos, también hablemos, abramos la boca, seamos testimonio de que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, que quiere la salvación de nuestras almas. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego por tus hijos, por tus hijas. Apresura los pasos, Señor, de aquellos que están dormidos. Señor, levántalos, despiértalos, llámalos, sacúdeles la cama, Señor. Quita la piedra del corazón. Tú tienes el poder para hacerlo. Nosotros, Señor, solamente podemos rogar por ellos. Te pido por mi familia, por mi mamá, mi papá. Te pido por mis hermanos, mis hermanas. Te pido por todos los parientes. Por la familia de Griselda, la familia de Gloria. Te ruego, Señor, por Verónica, que el otro día estuvimos con ella, Señor, para que podamos cumplir con lo que dijimos, Señor, de ir un día a la semana a compartir con ella la palabra. Y yo sé que quizás en ese lugar, Señor, podamos también abrir una puerta para que otras personas puedan seguir creciendo y conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos guardes con el poder de tu Espíritu Santo en el regreso a nuestros hogares. Cuídanos, guárdanos de todo mal y no nos dejes caer en tentación por sobre todas las cosas. Ayúdanos a perseverar en esa perseverancia de los santos para seguir creciendo en santidad y podernos acercar a ti. Gracias por todo lo que nos has dado. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.